verdad es que sí. Padre, pues estaba yo pensando y quiero plantearte, a ver, entiendo que tu tesis doctoral fue acerca del divorcio, ¿no? Ujú. Y qui- Fue sobre la actitud de la iglesia ante las parejas divorciadas vueltas a casar. Podríamos hacerlo hasta en varias entregas, si me permites, Sí, para... hay mucha tela, hay muchos aspectos en esta materia, y a mí me parece que sí, que pudiésemos, obviamente, tratar algunos aspectos en las amables conversaciones que tenemos contigo y con tu gentil auditorio, si te parece. Sería genial. ¿Cómo recibe la iglesia a estos divorciados? Porque hubo mucho tiempo que pues que los alejó de alguna manera, ¿no? Sí, fíjate que desafortunadamente la iglesia a lo mejor eh, tratando de blindar un poco sus fronteras morales o doctrinales, fue muy agresivo con las parejas que se casaban, se divorciaban y luego pues se casaban por lo civil. Como tú bien sabes, el auditorio sabe, el sacramento del matrimonio es indisoluble. O sea, según las palabras de Jesucristo, y que él se basa además de las palabras del libro del Génesis, lo que Dios ha unido, que el hombre nunca lo separe. O sea, un matrimonio válidamente unido eh, es indisoluble hasta que la muerte los separe. Pero pues la historia y la experiencia nos ha mostrado que pues por distintas circunstancias no son pocas las parejas que pues no logran cristalizar sus sueños de estar unidos para siempre y distintos problemas, distintas razones, dificultades hacen que aquella relación se fracture y se divorcian y recurran al divorcio civil. En la iglesia, pues obviamente no hay un divorcio, ¿no? Ujú. Están unidos para siempre. Pero luego estas parejas deciden, y así lo dicen muchos, rehacer su vida con otra persona. E incluso en la segunda vuelta, por así decir, les va mucho mejor, ¿no? Y entonces su relación con Dios parece que queda trunca, parece que queda lejana, que queda clausurada con Dios y con la iglesia, ¿no? Y la iglesia les decía efectivamente, ¿no? Esos que se divorcian y se vuelven a casar, decía antes la iglesia, están excomulgados. Sin embargo, la iglesia con el paso de los siglos y recientemente te hablo de los últimos tal vez 40 o 50 años, la iglesia ha meditado mucho más este tema y ha hecho y ha dado cambios sustantivos sin traicionar la doctrina de Jesucristo. Aquí hay que aclarar algo, Rodrigo, que me parece fundamental, ¿no? A veces la gente piensa o quiere que la iglesia pues, se modernice, entre comillas, se ponga al día si toda la gente piensa una cosa. La iglesia no es autónoma, la iglesia es teónoma. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia no se rige a sí misma por sus propias, con sus propias leyes o decide qué aprobar o qué reprobar. La iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo. Eso es fundamental. No podemos o no puede la iglesia traicionar la voluntad, la doctrina de Jesucristo, expresada en la Sagrada Escritura, expresada en la tradición, expresada en el magisterio de la iglesia. O sea, no puede la iglesia traicionar a Jesucristo. Y si Jesucristo dijo que el matrimonio es indisoluble, que están unidos sacramentalmente hasta que la muerte los separe, pues la iglesia no puede legislar contrariamente a eso. Sin embargo, así como la iglesia hace muchos años decía que estas parejas estaban excomulgadas, hoy por hoy a partir del Papa Juan Pablo II, ha dado un cambio y una apertura mucho más amigable, mucho más fraterna, mucho más cercana a estas situaciones. En primer lugar, el Papa Juan Pablo II ha dicho, o dijo, que obviamente se mantiene, ¿no? Estas personas que recurren a segundas nupcias no están excomulgadas. Y aquí hay que decir algo que hay que aclarar el término excomunión,
si me lo permites. La excomunión no es el que no puedan comulgar sacramentalmente, no, es mucho más que eso. La excomunión es la pena que impone la Iglesia ante una falta sumamente grave. ¿Y qué es lo que hace con la persona? Lo expulsa del seno de la Iglesia. ¿Cuáles son estas faltas graves? Están muy bien señaladas en el Código de Derecho Canónico. Está excomulgada la persona que voluntariamente aborta o aquellos que colaboran voluntariamente un aborto directo. Están excomulgadas aquellas personas que atentan contra la vida del Papa o aquellos que incurren en errores doctrinales como es el cisma, la apostasía, la herejía. Está excomulgado aquella persona que simula ser sacerdote y confiesa sin ser sacerdote. O está excomulgado aquella persona que sin ser sacerdote celebra falsamente, obviamente, una misa, ¿no? Y los hay, aquí en Yucatán los hay. Tenemos 3 o 4 personas que estamos monitoreando que de repente engañan a las gentes y van a celebrar misas o hacer cosas así, ¿no? Está excomulgada la persona que atenta contra las sagradas especies, o sea, que voluntariamente hace un acto de profanación de la hostia santa, de la sangre de Cristo, etc. Y los divorciados vueltos a casar están excomulgados, no, ellos no, dijo Juan Pablo II. O sea, ellos no están expulsados de la iglesia, ellos siguen siendo miembros de la iglesia. Sin embargo, dada su situación irregular, los divorciados no pueden comulgar. Que no es la excomunión, no están excomulgados, o sea, siguen siendo miembros de la iglesia, pero no pueden comulgar. ¿Por qué no pueden comulgar? Ni se pueden confesar. ¿Por qué? Porque hay una situación de irregularidad o una situación de adulterio que impide que las personas pues puedan acercarse a la Eucaristía. O sea, al estar viviendo de una manera habitual en una situación irregular, una situación de pecado, pues no pueden comulgar. Sin embargo, Juan Pablo II ha abierto las puertas de una manera muy hermosa y lo continuó el Papa Benedicto y lo ha continuado el Papa Francisco para estas personas. Si me lo permites, Rodrigo, en las siguientes entregas pudiésemos hablar de todas esas puertas que la Iglesia, gracias a Dios, ha abierto a estas parejas. Me parece perfecto, padre, y de verdad que es un tema interesantísimo que le abre la puerta a muchísima gente que está vuelta a casar y que de pronto pues se siente ajena. Yo creo que Rodrigo, hay mucha confusión en esto, ¿no? Porque a veces gente, no te voy a decir con mala voluntad, pero con mucha desorientación o con mucha ignorancia, hablan de esto, pontifican tal vez de esto sin saber. A mí me espanta a veces la ignorancia de muchas personas que, por ejemplo, se privan de comulgar pudiendo hacerlo. Gente que se divorció, por ejemplo, que no se ha vuelto a casar, que viven con sus hijos o con sus padres o viven solos, se divorciaron y alguien les dijo en una sobremesa que estaba prohibido que comulgaran. No es cierto. Los divorciados, nada más divorciados, sí pueden comulgar, se confiesan y comulgan, porque no están viviendo en una situación de pecado. El problema es los que vuelven a casarse. Ahora también te voy a decir y te voy a adelantar algo que te voy a platicar la semana que viene. Óyeme, yo tengo muchísimos amigos divorciados, vueltos a casar, que aunque no comulgan, yo estoy seguro que están más cerca de Dios que tú y que yo. Eso sí. Claro. Bueno, que tú seguramente, bueno, tú ya sabes, ¿no? Lo cierto es que hay gente que vive en que tiene una vida tan honesta, tan sincera, tan agradable, tan cristiana, a pesar de una segunda unión, que estoy seguro que ante los ojos de Dios, esas personas tienen una zona de VIP en el cielo. Claro. Pues sí, así lo platicaremos la próxima semana. Si me permites, estamos en contacto. Claro que sí, Rodrigo. Y te mando un afectuoso abrazo y tengas una maravillosa semana. Igualmente, él es el padre Jorge Carlos Menéndez Moguel, aquí en la Revista Peninsular. Muchas gracias. Nos vamos a un corte.